cognitiva y de la integración sensorial. Hablamos de los componentes de diseño, hablamos de los indicadores, del índice de accesibilidad cognitiva y, oh Dios, ¿qué es lo que aparece ahí? Aparece una neurona o una célula en general. Y esas lucecitas, esas lucecitas que hay ahí son los impulsos nerviosos de las neuronas y de las células, porque nosotros funcionamos por impulsos nerviosos. Si yo no podría estar en este momento hablando. Es decir, fijaos, a lo largo del modelo hemos ido ese dibujito repitiéndolo, pero en cada uno de esos momentos, desde el primero, que es la accesibilidad cognitiva, al último, hemos avanzado pues un siglo, ¿vale? Porque el siglo XXI es el siglo no solamente de la tecnología, sino del estudio del ADN, del estudio neuronal, no porque en el siglo pasado no se estudiara, no, todo lo contrario. Ramón y Cajal en 1907 descubrió que nos comunicamos por sinapsis, ¿vale? Es decir, que esa lucecita que se le ve a la célula y a la neurona es la conexión, el impulso nervioso a través del cual se conectan las células, todas, y las neuronas, que son las células del cerebro, y son importantísimas. Hoy voy a contar cosas importantísimas de las neuronas para que veáis por qué es tan importante volcar neurociencia en arquitectura. A ver, como dice esta diapositiva que la copié, ¿vale? El cerebro siempre está activo, ¿vale? Siempre nuestro cerebro. ¿Estamos durmiendo? Está activo. ¿Estamos estudiando? Bueno, está activo, muy activo. Imaginar ahora cómo estará mi cerebro que estoy tratando de explicar este tema a un grupo de profesionales que quieren entenderme. O sea que mi cerebro está lanzando chispas en este momento, ¿vale? El cerebro siempre está activo, pero sus regiones reducen o amplían su activación dependiendo de las necesidades. ¿Cuáles son vuestras necesidades? Atender, escuchar, la parte auditiva es muy importante, la parte visual es muy importante y la parte del lenguaje, en vuestro caso, es de escucha consciente. En cambio, en mi caso, no es de escucha consciente, es mucho más intensa porque estoy hablando, es de habla consciente. Una cosa es la escucha y otra cosa es el habla. Y diversas redes neuronales y estructuras cerebrales trabajan en mayor o menor medida en relación con la información que es necesario transmitir para procesar o ejecutar una tarea. Si yo en este momento estuviera leyendo un texto sobre cómo cocinar una paella, probablemente mis estructuras cerebrales estarían trabajando en menor medida del que estoy aplicando en este momento. En este momento, mis potenciales de acción, es decir, mi reunión en la sinapsis de mis neuronas, que se llaman potenciales de acción, están casi al máximo, ¿vale? O sea, me puede agarrar un no sé qué, un ataque por el tipo de presión que estoy metiéndole yo a mis sinapsis, a todas mis neuronas, para transmitir un conocimiento que quiero que entendáis, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco cómo he procedido. Primero creé un modelo, partiendo de los trabajos de accesibilidad cognitiva, es decir, yo empecé a trabajar en 2014 y empecé a conocer a las personas, es decir, hice mi tesina del máster de accesibilidad universal y realmente fue un trabajo teórico, porque a mí se me ocurrieron ideas sobre cómo hacer accesibilidad cognitiva,
pero sin trabajar con las personas. Entonces, en 2014 empecé a vincularme a organizaciones que trabajaban con personas con discapacidad intelectual. Y ahí descubrí realmente a las personas con neurodiversidad, como decimos aquí, o neurodivergencia, como se dice en Latinoamérica, creo, ¿no? Y entonces descubrí cómo se comportan sus sensaciones, sus percepciones, sus actividades motoras, es decir, todo lo que yo trabajando con ellos en el espacio, porque yo trabajaba con ellos en una oficinita y luego me iba a trabajar en un parque para que me dijeran sus dificultades, me iba a trabajar en un edificio para que me dijeran sus dificultades. Entonces, sus dificultades de neurodivergencia, ¿vale? Y también de otro tipo de dificultades que tenían incluso los coordinadores, porque a veces me decían, fíjate, a mí, yo también tengo problemas de orientación espacial. Bueno, entonces conocí a las personas, ¿vale? Y empecé entonces a estudiar dónde están los problemas de esas personas. ¿En dónde están los problemas? Descubrí que tienen problemas de memoria y sobre todo lo que llamaremos luego memoria de corto plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Meterme, engancharme con las neurociencias. ¿Para qué? Para investigar y realizar estudios sobre conducta espacial, ¿vale? Pero cuando digo conducta espacial es que yo no estudio el lenguaje, yo no estudio si una persona tiene afasia, que es una dificultad para comunicarse, que está en una zona del cerebro, no, yo estudio todo lo que está relacionado con la conducta espacial. Por eso hoy voy a hablar de ciertas zonas del cerebro y de la médula espinal, porque para tener una conducta espacial, evidentemente necesito que mande el cerebro, pero mis brazos se mueven a lo mejor para bajar el metro, me voy sosteniendo en la barandilla y sobre todo uso las piernas si mis piernas funcionan, ¿vale? Que todo, por suerte, en este momento sí funcionan perfectamente. Entonces, la necesidad de investigar y realizar estudios sobre conducta espacial, sus formas de ser, de manifestarse y, oh, madre mía, me di cuenta de que se bloqueaban en el espacio. Dios, ¿a dónde vamos? ¿A la derecha o a la izquierda? En muchos casos no sabían que era derecha e izquierda. Por lo tanto, todo ese trabajo de investigación lo realicé metiéndome hasta donde pude, claro, en la conducta espacial, en su forma de ser, porque ellos me decían, me desoriento porque no sé si hay que ir para aquí o para allí, y tengo que ir para adelante o para atrás, porque fíjate, esa flecha me indica tal. Entonces, eso es la forma de ser y de manifestarse, y de bloquearse. Entonces, a partir de mi modelo de accesibilidad cognitiva y el estudio de las neurociencias, creé yo, esto lo hice yo, esos perfiles que os he enviado hoy, ¿vale? Esos perfiles los tuve que montar yo en ese diagrama, en ese formulario, porque nadie me dijo cómo hacerlo. Yo estudiaba neurociencia de la conducta espacial, ahora vamos a ver qué es eso, ¿vale? Y decía, entonces, para este problema que afecta a esta zona, voy a hacer tal diseño para mejorar la conducta espacial de esas personas. Entonces, vinculé la neurociencia a la arquitectura. Y entonces, ¿a partir de qué? De teorías, investigaciones, experiencias y evidencias, hemos identificado las relaciones entre el modelo del cual hablé la vez pasada, y los conceptos de neurología de la conducta espacial. Y así llegué a la clase de hoy, que es accesibilidad cognitiva e integración sensorial con enfoque de neurociencia. ¿Cómo emigré yo desde la neurología de la conducta espacial? Es decir, funciones y procesos del sistema nervioso humano, SNH, es sistema nervioso humano, al diseño. ¿Cómo fui capaz yo?
O sea, si me preguntáis ahora, me parece increíble que yo haya sido capaz de hacer esto, porque ponerse a estudiar neurociencia con una amiga que era psicóloga y con un señor que me decía, tienes que leer esto, tienes que leer lo otro, tienes que tener... Eso fue alucinante porque yo no hice ningún máster en neurociencia. Recién lo estoy haciendo ahora para completar todos mis conocimientos. Yo me lancé a estudiar, claro que usé unos documentos maravillosos que me promocionaron especialistas, pero los especialistas no me entendían. No entendían cómo un arquitecto podía decir que hay que hacer tal diseño para tal conducta espacial que estaba bloqueada, ¿vale? Porque yo trabajaba con personas con discapacidad intelectual y entonces yo sabía que tenían problemas de memoria de corto plazo, se olvidaban todo. ¿Dónde vamos? Ay, me olvidé. ¿Por dónde tengo que ir? Ay, no me acuerdo. Eso se llama memoria de corto plazo, como vamos a ver ahora. Entonces, identificando funciones del sistema nervioso humano implicadas en la conducta espacial, la neurociencia, pero solo neurología de la conducta espacial. Nada de lenguaje, no, porque no soy especialista en lenguaje, aunque sé ya muchas cosas. No, solo qué le pasa a las personas cuando tienen que moverse en el espacio, qué dificultades tienes. Entonces, conociendo la estructura y componentes funcionales de cada una de esas funciones en estado de salud, o sea, imaginaos, primero tuve que estudiar esos componentes funcionales, que ya los voy a ver ahora con vosotros, en estado de salud, porque en estado de salud una persona se orienta prácticamente sin ningún problema, con un planito en todo caso, o con un GPS. ¿Vale? O sea, por ejemplo, el tema de la orientación, yo lo he trabajado mucho porque las personas con discapacidades se perdían literalmente, se perdían en los espacios. Entonces, su conducta espacial está muy condicionada por sus bloqueos en los componentes funcionales, ¿vale? ¿De dónde? Del sistema nervioso humano, básicamente del cerebro, que es quien manda, ¿vale? Entonces, primero reconocí la estructura de los componentes funcionales y procesos de las funciones del sistema nervioso humano en la conducta espacial normalizada, sin ninguna dificultad. Y detecté luego los bloqueos o problemas que pudieran presentar en ese desenvolvimiento espacial. Por ejemplo, una persona tenía dificultades de movilidad, teníamos que ir más despacio con ella porque tenía problemas de movilidad. Por lo tanto, hay que buscar soluciones para esos problemas diferentes a los que busco para las personas que tienen problemas de memoria de corto plazo. Y entonces, detecté los bloqueos o problemas que pudieran presentar en su desenvolvimiento espacial. ¿Con qué los detecté? A través del estudio de casos y búsqueda de materiales teóricos o investigaciones, pero es que yo ya estaba trabajando con personas con discapacidades intelectuales y ya estaba empezando a trabajar con personas mayores que tenían deterioro cognitivo y demencias. Es decir, tuve una base de estudio riquísima, y de investigaciones que yo leía, claro, porque yo no hago investigaciones, yo trabajo con las personas y a través del estudio de cada caso que se me presenta en mis proyectos, voy buscando luego materiales teóricos e investigaciones al respecto, porque ahora está todo publicado maravillosamente bien. Y luego finalmente, ¿qué hice? Ahí, ¿qué es lo que os escribí? Hice ajustes. Pero los ajustes son ideas mías que vosotros podéis enriquecer, porque a mí se me ocurrieron unas ideas en base a lo que yo veía, a los problemas que se me presentaban. Esta persona se olvida de dónde está el baño todos los días, se olvida, esta señora que tiene deterioro cognitivo, se olvida no solo del corto plazo, sino también del largo plazo, y no tiene demencia,
¿vale? Entonces, yo hacía ajustes en mis proyectos con ideas que se me iban ocurriendo, que los llamé patrones de escenarios espaciales. Se llaman patrones porque vosotros podéis reproducirlos, mejorarlos, hacerlos vuestros o criticarlos, como hice yo misma con mis patrones de escenarios espaciales. Critiqué algunos porque algunos que se me habían ocurrido, me di cuenta de que en determinados casos funcionaban muy bien, pero luego había otros, claro, porque yo he ido prueba y error. Entonces, lo digo otra vez. Perfiles funcionales, la síntesis son procesos y funciones implicadas en el desenvolvimiento espacial, donde se pueden producir bloqueos en la transmisión de los impulsos nerviosos. El impulso nervioso, ¿recordáis la lucecita que se veía en la puntita de la neurona? Son potenciales de acción de las neuronas, que se llaman conexiones sinápticas. Donde hay un corte en la conexión sináptica, el potencial de acción no se puede producir. El potencial de acción, no importa, yo os digo la palabra técnica, pero no importa, no se tienen que acordar de la palabra técnica. El que quiera que la recuerde, el que no quiere que se la olvide, ¿vale? Pero lo importante es que aquellas lucecitas que aparecían en la diapositiva anterior se llaman los potenciales de acción, que son las conexiones sinápticas que pueden ser químicas o eléctricas. Aunque como siempre me dice mi hijo, mamá, para que sean eléctricas también tiene que haber materiales químicos. Y es cierto. Entonces, ¿qué hice yo? Analizar el desenvolvimiento espacial y, para ver dónde se producen bloqueos que reducen o limitan, en algún caso hasta impedir la realización de actividades si hay un corte sináptico. En base a estos perfiles, propuse patrones o escenarios espaciales que a mi criterio y el de los colaboradores que en cada proyecto me fueron apareciendo, se ajustan mejor para desbloquear o actuar de sistema de apoyos. Es decir, lo que yo siempre trabajo es con un sistema de apoyos. Y ese sistema de apoyos es la arquitectura, el diseño. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad en este caso? Que en algunos casos fue una gran responsabilidad que tuve que asumir, ¿vale? Es responder a las características del desenvolvimiento de las personas y, sobre todo, facilitarlo a partir del sistema de escenarios espaciales adaptados a la gigantesca diversidad humana. Gigantesca, cuando digo gigantesca, es que es enorme la diversidad humana. Entonces, siempre me dicen, pero bueno, ¿cómo puedes hacer patrones de escenarios espaciales con tanta diversidad humana? Bueno, porque normalmente hacemos una silla adaptada a la enorme diversidad humana y nos quedamos tan tranquilos. Y nos quedamos tranquilos porque una silla es un sitio donde sentarme con 4 patas y algo donde apoyarme. Bueno, el sistema de escenarios espaciales, entre comillas, es algo parecido, porque son patrones que luego yo tendré que ajustar aquí, aquí o aquí a determinado grupo que tiene otras características. Y entonces lo iré adaptando a la gigantesca diversidad humana que existe. Vale, entonces, este es el proceso que yo he seguido. Primero, estudio de procesos y funciones implicadas en la conducta espacial, ¿vale? Luego, estudio la normalidad y los bloqueos en el desenvolvimiento espacial, en el bloqueo en los potenciales de acción, ¿vale? ¿Y qué hice luego? Formular un listado de perfiles funcionales sobre funciones que venían de la neurociencia, y ahora os voy a decir cuáles son, evidentemente, y luego, en base a esos perfiles, crear patrones de escenarios espaciales para esos perfiles que presentan bloqueos. ¿Y en cuál es el resultado? Escenarios espaciales
con accesibilidad y seguridad cognitiva e integración sensorial. Entonces, el resultado, y ahí tenéis ejemplos de esos patrones que los vamos a ir viendo a lo largo de estas horas, a partir de una metodología que era un modelo de diseño con un enfoque de neurociencia y arquitectura. Esos perfiles representan una forma de ser, una personalidad de las funciones o procesos del sistema nervioso humano en su estado normal de salud, ¿vale? Y luego, a partir del funcionamiento con bloqueos en los impulsos nerviosos o potenciales de acción, diseñamos escenarios espaciales adaptados. Entonces, esto es un esquema del formulario que os envié, pero como no vamos a trabajar el formulario, ¿vale? Estos son más o menos sintetizados los perfiles funcionales. ¿En qué se basan los perfiles funcionales? En la conducta espacial de las personas cuando están en un espacio y monitorean, giran sobre sí mismos para ver qué tienen a su alrededor. Monitorizar, ¿qué es monitorizar? Controlar algo. Yo monitorizo la conducta espacial y las personas monitorizan el espacio. Cuando llegan a una esquina, van a buscar para cruzar el paso de peatones, ¿vale? Y eso están monitorizando el espacio para que no los atropelle un autobús, porque van a cruzar por el paso de peatones cuando esté verde. Eso es el monitoreo. La orientación es, bueno, voy a tomar entonces en esta calle porque tengo que ir hacia el norte, o hacia esta, o voy a cruzar por esta calle porque tengo que ir, me han dicho que vaya a la derecha. Orientarme, me voy a orientar con elementos de orientación. ¿Dónde voy a cruzar? ¿Qué elementos me sirven de orientación? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas, vamos a ver ahora, es la toma de decisiones de cualquiera de nosotros. Incluso personas con deterioro cognitivo también todavía tienen activas sus funciones ejecutivas, porque a lo mejor van solas al baño. Entonces es una función ejecutiva. Ejecutivo quiere decir que pueden decidir qué hacer consigo mismos. En este momento ir al baño. Y entonces tengo que estudiar para eso cómo es todo el procesamiento visual. Sobre todo personas que vean, claro, no ciegas. Porque si las personas son ciegas, tengo que estudiar el procesamiento auditivo. Claro que hay personas sordociegas, con lo cual todo es mucho más complicado y hay que ir a lo táctil, ¿vale? A lo táctil, en las sordociegas. Tengo que estudiar la percepción, la cognición. ¿Y qué es la cognición? El aprendizaje, las memorias, la atención. Cuando yo hablo de cognición, que es algo... es una función superior del cerebro, tengo que hablar de cognición, que es la parte que uno dice, es intelectual porque tiene una gran cognición. No, pero la cognición no es que yo sea una intelectual o que vosotros seáis unos grandes estudiosos. Eso, la cognición depende de su capacidad de aprendizaje, de su capacidad de memoria, de su capacidad de atención. Y luego seguimos con el listado de perfiles funcionales. Procesamiento motor. ¿Por qué procesamiento motor? Porque el cerebro funciona para que accionemos. O sea, que accionemos significa mover los brazos y las piernas. Y si una persona está en silla de ruedas, pues sus brazos y sus piernas son la silla de ruedas. El procesamiento motor es cómo el cerebro manda impulsos potenciales de acción para que lleguen a las piernas, y si las piernas no tienen ninguna dificultad, caminemos y crucemos la calle y no nos atropelle un coche. Pero fijaos que si yo trabajo con autismo o con demencias, tengo que pensar en su capacidad de imaginación, su capacidad de ficcionar, ¿vale? En el espacio, que es lo que yo trabajo con los niños. Entonces, este es el listado de perfiles funcionales
que en el listado que os envié a vosotros está mucho mejor desarrollado, pero esto es un esquema para que sepáis cuáles son las funciones y procesos del sistema nervioso humano que yo he ido estudiando, ¿vale? Fijaos, ahí no aparece, aunque en el procesamiento auditivo entraría el lenguaje, ¿vale? Pero yo no estudio específicamente el lenguaje, aunque ahora sí, porque yo estoy haciendo un curso de neurociencias, ¿vale? Y el lenguaje es importantísimo también para la comunicación auditiva, o personas que no pueden tener comunicación gráfica, pues hay que hablarles, y si no tienen lenguaje, pues hay que mostrarle todo lo que sea gráfico o visual. Bueno, esta es la dificultad que encontráis luego en los usuarios con los que tenéis que trabajar, ¿vale? Estos son los perfiles funcionales que yo os he enviado, pero claro, yo no me voy a poner ahora a deciros cuáles son uno y uno, porque voy a trabajar sobre estos perfiles nada más que en la accesibilidad cognitiva. Entonces, en la accesibilidad cognitiva está en el comienzo, donde dice monitoreo aquí a la izquierda, o propioceptivo vestibular, aquí que aparece en los resultados, dice resultados, escenarios espaciales, y dice sistema de coordenadas espaciales en secuencia o sucesión sin fracturas. Y eso es accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial. Y si me voy aquí abajo, dice lo mismo. Y aquí que dice, se diseña con los siguientes componentes espaciales. Modelo para diseñar en secuencia y sin fracturas. Y aquí dice modelo para, es decir, que para todo lo que sea monitoreo y la identificación de la persona con el espacio, ¿vale? Lo propioceptivo, que es la identificación de uno con lo que nos rodea, y vestibular se relaciona con el equilibrio, yo voy a aplicar el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, que es lo que voy a desarrollar un poco más adelante. Aquí lo que tenéis es lo mismo, pero con las ideas, con los patrones insertados en este formulario. Porque claro, yo tenía que trabajar ya con personas. Entonces, ¿cómo tengo que trabajar con las personas? Pues para las funciones ejecutivas voy a diseñar tal cosa. Esto es personas con demencia, esto es personas con autismo, esto es personas con discapacidad intelectual. Entonces, personas diferentes, tipos funcionales de personas con neurodiversidad, entonces esto es discapacidad intelectual, esto es autismo y esto es demencia o deterioro cognitivo. Y así fui volcando en ese formulario, ¿vale? Los diseños o patrones de escenarios espaciales. Esto es nada más que un ejemplo. Entonces, ¿qué es neurociencia y arquitectura? Es estudiar toda la cantidad enorme de funciones que aparecen en la conducta espacial, todos los procesos que necesito estudiar. ¿Para qué? Para que a través de las funciones de la neurociencia encontrar mayor certeza en el diseño. Es decir, vuelve a aparecer el dibujito. A la izquierda dice, la seguridad cognitiva espacial o seguridad espacial cognitiva es la función de la accesibilidad espacial, sensorial y cognitiva. Pero la certeza que me da, la certeza de ese diseño, de ese patrón de diseño, de ese patrón de escenario espacial, me lo da la neurociencia. Si yo sé que estoy trabajando con personas con demencia, no puedo hacer lo mismo que para un niño de 5 años que tiene autismo. Es decir, la certeza de mi diseño en un colegio para niños con autismo puede ser parecida a la de un centro de día para personas con deterioro cognitivo en demencia, pero tengo que comprobar si realmente es así, y si no, tengo que cambiar el diseño o llegar
como en el caso que vemos aquí en el gráfico, que no tienen ni demencia, ni autismo, ni deterioro cognitivo, sencillamente era un espacio laberíntico que yo tuve que buscar sistema de diseño de patrones espaciales, de patrones de escenarios espaciales que sirvieran para alumnos de 20 años, de 18 a 20 años, de una formación profesional que se perdían en el espacio. Preguntas, dificultades, o si todo está maravillosamente claro, seguimos adelante. ¿Ninguna pregunta? Profe. Vale, Paulina. Vamos a ver ejemplos de esto aplicado en espacios públicos y edificios. De edificios públicos lo tienes ahí. De espacios públicos no tengo nada. Pero te lo puedes imaginar, primero, todavía de edificios te lo estoy mostrando. Todos esos son ejemplos de neurociencia y arquitectura y de seguridad espacial cognitiva. Y en espacios públicos, ahora vamos a ver cómo yo voy a trabajar con accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial en lo espacial. Ahora voy a dar ejemplos, pero no tengo espacios públicos. Paulina, ¿te puedes imaginar espacios públicos o no? Paulina. Sí, en la parte, bueno, eso sobre todo lo que se refiere a los dibujos que se agregan, la verdad eso no sabría cómo se adaptaría a un espacio público. Bueno, pero si llevamos, a este momento llevamos 10 diapositivas y tengo 80. ¿Entiendes? O sea, déjame seguir adelante. Si tu pregunta es, ¿y ahora cómo diseño yo? Vamos a ver, yo voy a repasar toda la presentación y si quedan dudas, iremos analizando duda a duda. Pero voy a volver atrás un minuto. Si tú tienes una persona que tiene dificultades de percepción, que además las vamos a ver ahora, ¿no te imaginas cómo tienes que diseñar un parque? ¿Cómo debería ser un parque? ¿Cómo debería ser la organización de un parque? Imagina sin tener más conocimientos que esto que yo te he transmitido hasta ahora. ¿Qué harías en un parque? Bueno, lo que explicó del monitoreo y la orientación, eso sí es fácilmente adaptable. Claro, es que es lo que voy a mostrar ahora. Claro, efectivamente, en un parque tienes que ver cómo se genera esa accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, y el resto de temas tendremos que verlo en una clase que no voy a dar porque ya esto es neurociencia y arquitectura, y yo a lo mejor por un poco de preciosismo con vosotros, os transmito más de lo que a lo mejor tenía que haberos transmitido. Yo a lo mejor tenía que haber tapado funciones ejecutivas hacia abajo, no tenía que haberlo dicho y haberos dicho, nos quedamos nada más que con monitoreo y orientación. Pero como yo creo que cuando uno adelanta conocimientos, inspira a las personas, yo espero, Paulina, que esto os inspire, ¿entiendes? No es lo que tú vas a ver hoy en el resto de la presentación, pero quién sabe, a lo mejor te inspira para seguir aprendiendo sobre neurociencia y arquitectura y ver cuáles son las dificultades del procesamiento visual en un parque o en una ciudad. ¿Entiendes? Porque yo hoy no voy a hablar del procesamiento visual en determinadas pequeñas
digamos, pildoritas. Entonces, voy a seguir adelante y entonces al final, Paulina, me vas a contestar, ¿vale? Espero tus preguntas más adelante, ¿ok? Ok. ¿Vale? Gracias. Con lo que yo te he dado ahora, no vas a poder hacer ni un parque ni un paso de peatones, ¿vale? Vale, entonces esto lo dejo. ¿Y cómo hemos emigrado desde la neurociencia? ¿Cómo pasé yo desde la neurociencia a la accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial? Pues esto es lo que yo he tenido que estudiar. Por eso os digo que no os preocupéis. Yo cuando llegue a la accesibilidad cognitiva, ahí es donde sí me voy a preocupar si no queda claro. Voy a cerrar la ventana. Vamos a ver, os voy a decir algunas cuestiones de neurociencia y de la conducta espacial. Primero, que cómo nos comunicamos nosotros como personas, como cerebros, con el entorno, porque nos entran, ¿vale? Nos entran sensaciones, las sensaciones llegan al cerebro y el cerebro es tan genial que es una máquina de gestionar todo lo que le llega. ¿Para qué? Para a través de un nervio de salida mandar a los músculos presiones para que se muevan los potenciales de acción que dije antes. Es decir, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Porque le entran al cerebro los nervios aferentes y salen los nervios eferentes. Nosotros no funcionamos si no tenemos nervios, y los nervios son neuronas, ¿vale? Son las colitas de las neuronas. Ahora, esto que voy a decir ahora, os lo digo por lo que viene en la diapositiva siguiente. ¿Cómo nace un niño? Un niño nace porque se juntan el espermatozoide de un hombre con los óvulos de una mujer y se forma un pequeño como un huevito, ¿vale? Que en ese momento es un huevo formado nada más que por la parte del padre y la parte de la madre. Pero a medida que pasa, que va creciendo el huevito, fijaos qué maravilla cómo somos los seres humanos. Nadie se imagina cómo esto ha sido creado, porque no sabemos cómo es posible que el sistema nervioso se vaya desarrollando con todas estas maravillas. Primero, de un huevito, de la mamá y el papá, un huevito nada más, de repente eso va desarrolando y van naciendo lo que se llama unas células madre neurales, que son las que dan origen a nuestras neuronas. ¿Qué son las células gliales? No os preocupéis, no importa, eso no importa. Yo lo pongo porque sois personas inteligentes y lo que estoy tratando es de inspiraros a vosotros. Entonces, del huevito, de la unión de un hombre con una mujer, salen las neuronas, ¿vale? Y se forma el sistema nervioso humano con todos los componentes de la conducta espacial. Y vuelvo a mostrar lo mismo. ¿Qué son las células madre neurales? Son células que originan el sistema nervioso y de las que se crearán lo que se llaman células neuronas o células gliales, ¿vale? Ahora, ¿por qué os cuento esto? Porque las células madre siguen estando hasta nuestra muerte en el hipocampo de nuestro cerebro. Nosotros dentro del cerebro tenemos un caballito, una forma de caballito que se llama hipocampo, por eso se llama hipocampo. Y esas células madre que nacieron dentro de nuestro sistema nervioso siguen con nosotros hasta nuestra muerte. Son sitios del sistema nervioso humano donde sigue habiendo células madre. ¿Dónde están?
en el hipocampo, que es algo maravilloso porque es prácticamente donde podemos pensar que cuando pensamos que nuestra madre o nuestra abuela tiene Alzheimer, tenemos que pensar que el Alzheimer es un problema, una enfermedad del hipocampo también, entre otras partes del sistema nervioso, pero como hay células madre, tal vez el Alzheimer pueda tener cura dentro de X tiempo, porque a lo mejor utilizando las propias células madre del hipocampo podemos generar una mejora, un medicamento, una solución para la demencia, porque la demencia se origina en el hipocampo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. El entorno del organismo juega un papel clave en la regulación de las células madre neuronales. Y sobre esto, el rol del ambiente, el parque que vas a diseñar, Paulina, el rol del ambiente que son los pasos de peatones, el rol del ambiente en la producción de células fue observado en el hipocampo y exploró. Esto es importantísimo para el diseño, para la arquitectura. Exploró este señor que la actividad física es clave para la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, además de un ambiente enriquecido para que estas neuronas generadas en el hipocampo puedan sobrevivir. Si hacemos una ciudad no enriquecida, si hacemos un ambiente que no tiene capacidad de desarrollar nuevas neuronas en el hipocampo, esas neuronas se van a morir, ¿vale? Porque la ciudad no genera un ambiente adecuado para que sobrevivan las células madre del hipocampo. Por lo tanto, ya tenemos un indicador de cómo tenemos que diseñar el parque y el paso de peatones con una capacidad de enriquecer la actividad de las personas, ambiente enriquecido. Entonces, empezamos a hablar ya de cuáles son esas funciones que voy a estudiar. Voy a estudiar las sensaciones, ¿vale? Las sensaciones, los sentidos, las sensaciones que me entran, ¿vale? Y son los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos más 3, que son las relaciones de mi sistema nervioso con el parque y con el sistema de peatones de la ciudad, ¿vale? Están los 5 sentidos de toda la vida: visual, auditivo, táctil, olfativo y gustativo. Pero luego hay otros sentidos que se van descubriendo y que son la capacidad, que es interoceptivo y propioceptivo, cómo las personas nos relacionamos con ese ambiente, que si es enriquecido me activa, y si no es enriquecido no me activa, y si el paso de peatones no me dice claramente lo que quiere expresar, me va a atropellar un coche. Por lo tanto, tenemos que tener nuestros 8 sentidos en funcionamiento para diseñar el parque y para diseñar el paso de peatones. Entonces, los sentidos son visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, que son internos, y los externos son vestibular, interoceptivo y propioceptivo, ¿vale? Aquí está al revés, os lo voy a corregir para enviarlo. La percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es, ¿me podéis decir alguno de vosotros qué es la percepción? ¿Qué me podéis decir? ¿Qué es la percepción? ¿Es lo mismo que las sensaciones? ¿Qué diferencia hay entre la sensación y la percepción? Yo voy a un parque, ¿vale? Y estoy muy feliz porque hay muchos árboles y muchas plantas. Esas son mis sentidos: visual, auditivo, táctil, olfativo, cómo huelen las flores.
Hasta hay manzanas en ese parque y es gustativo, ¿vale? Pero ¿qué es la percepción? ¿Qué será la percepción? Para ¿Cómo un... cómo se interpreta tal vez? Sí, mi querida Marian, efectivamente, ¿cómo se interpreta? Porque tú imagínate que en lo gustativo, imagínate que haya un parque con árboles frutales, ¿vale? Vale. Y resulta que esa persona tiene un problema con las frutas. No puede comer manzanas, no puede, tiene un problema estomacal muy grave y no puede comer naranjas, ni mandarinas, ni pomelos, porque tiene un problema digestivo. Entonces, la percepción no es la misma de aquella persona que va, arranca una naranja y va chupando el jugo de la naranja. ¿Vale? Por lo tanto, la sensación va por un lado, es lo que te entra, y la percepción es lo que le entra al cerebro, y el cerebro interpreta en función de lo que le gusta o no le gusta, lo que sufre o, no o lo que no sufre. ¿Eh? La percepción es todo lo que entra ya interpretado, pero no solamente por lo que me gusta o no me gusta, sino por la memoria. Porque claro, si yo he tenido una diarrea porque he comido un exceso de higos, cuando veo un árbol de higos me va a resultar horrible y se me va y la percepción va a ser de asco, no de gusto. Resulta que hace un mes, qué rico, buenísimos los higos, y hoy me dan verdadero asco, ¿vale? Entonces la percepción es todo lo sensorial convertido en experiencia y por supuesto interviene la memoria, porque yo tengo la memoria de la diarrea que tuve la semana pasada, ¿vale? Entonces, perdonar que sea así un poco fuerte, pero yo creo que así me entendéis, ¿vale? Paulina, ¿me vas entendiendo mejor? Ok, genial. Cognición, las funciones cognitivas. Nuestro cerebro está preparado frente al cerebro de los animales, que también iba a decir son humanos, aunque para mí los perros son casi humanos, casi tienen cognición. La cognición forma parte de la especificidad de la especie humana, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de las sensaciones, de la percepción, el ser humano atiende, aprende, analiza, memoriza, decide, ejecuta y vive plenamente. Interviene todo el cerebro, todo el cerebro. No hay un cachito de cerebro que no funcione frente a la cognición. Lo vemos, lo escuchamos, lo tocamos, lo analizamos, lo memorizamos, lo decidimos y vivimos plenamente porque somos seres cognitivos, tenemos funciones cognitivas. Pero algo que es importantísimo para tu parque, Paulina, o para el cruce de peatones de Caterina o de Luis, me estoy refiriendo a estas personas porque las veo, no veo a nadie más que a ellos, ¿vale? Entonces, las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas, también son sinapsis nerviosas. Por lo tanto, todo esto formará parte del proyecto que yo voy a llevar a cabo, porque tengo que tener en cuenta las sensaciones, las percepciones, la cognición de las personas y las emociones, ¿vale? Porque en un parque tengo que crear siempre emociones positivas. Frente a un paso de peatones no puedo crear estrés en las personas en un cruce de peatones. Tengo que diseñar para que las emociones solo sean positivas, tanto en la ciudad, en los pasos de peatones, como en los parques. Y tengo que diseñar frente a lo motor, porque las personas van a venir caminando, y si no caminan, llegarán en silla de ruedas, y tendré que poner rampas o ascensores para las personas que tienen problemas motores. O sea que lo motor siempre va a existir, las emociones también, porque si no tienes si no tienes sensaciones, percepciones,
cogniciones, emociones y motores y actividad motriz, o estás en una situación de completa anulación de la vida, ¿vale? Estás en una cama, en un hospital con aparatos, ¿vale? O estás muerto, ¿vale? Entonces, ¿qué son el sentido vestibular? Se encuentra en nuestra relación con la gravedad y orientación en el espacio. Esto es el sentido vestibular que normalmente nadie tiene en cuenta. Es importantísimo en la orientación espacial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sentido vestibular que está en la zona del auditiva me permite mantener en equilibrio mi cuerpo y mi movilidad. Me da movimiento, tono muscular, ¿vale? Me facilita la atención, la coordinación motora, por eso se lo llama sentido. Antes no se lo llamaba sentido, pero si no pensamos en el equilibrio, no podemos pensar en la orientación y en la autonomía espacial, porque al fin y al cabo estamos diseñando para ser autónomos en los espacios y poder utilizar los espacios con gusto. Y entonces, el sentido interoceptivo es la percepción de las necesidades internas. Si yo veo un árbol de naranja que me ha causado mucho asco la semana pasada, mi necesidad interna, mi sentido interoceptivo va a sentirse muy mal. Y entonces lo usamos para la conciencia emocional, las necesidades corporales y la sensación de seguridad. Si las naranjas me causaron un problema estomacal, me siento inseguro frente a ese olor que me da la flor del azahar, que es la flor de la naranja. Y el propioceptivo se refiere a la percepción de nuestro cuerpo, pero en el espacio. El interoceptivo es mi estómago y el propioceptivo, percepción de nuestro cuerpo en el espacio, ¿vale? Es para saber dónde estoy en cada momento. Entonces, el propioceptivo es importantísimo en la orientación espacial. Tenemos que diseñar un parque donde las personas sepan exactamente dónde están y cómo se relaciona nuestro cuerpo con todos los elementos de ese parque o de ese cruce de peatones o de esa calle o de ese edificio singular. Entonces, las funciones cognitivas a partir de los anteriores estadios, el ser humano hace todo lo que tiene que hacer, se le prende la lucecita, decide, memoriza, ejecuta y planifica. Dicho de manera resumida, la cognición es la información que puede ser plasmada en ideas y conceptos. Por eso estoy contando todo esto, porque si yo no cuento todo esto, ¿cómo vais a plasmar en ideas y conceptos la accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial? Tenéis que hacer edificios que emocionen a las personas, que dirijan a las personas, que le enseñen a las personas, ¿vale? Y todo esto lo voy haciendo porque yo estoy transmitiendo a vosotros mis ideas y mis conceptos, ¿vale? Y entonces, yo ahora evidentemente lo estoy expresando en palabras y vosotros vais a tener que expresarlo en diseños. Entonces, el sistema nervioso humano, ¿qué es? La vez pasada me preguntabais, ¿qué es SNH? Pues ya lo sabéis. Y entonces, SNH es como la base, porque luego está SNC, C de cama, que es sistema nervioso central, que es el cerebro. Esto yo lo paso de largo, pero necesito que lo sepáis, porque si alguien luego quiere estudiar neurociencia, esto es fundamental. Entonces, el sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo, constituido por células. La neurona es una célula, Es decir, las neuronas son células que están diferenciadas y están conocidas en el sistema nervioso central, son las neuronas, capaces ¿de qué? De transmitir impulsos eléctricos o patrones de acción a lo largo de la red de terminaciones nerviosas. Esto sí que lo digo, si alguna vez alguien nos dice, ¿qué tal? ¿Os emocionó la película que habéis visto?
¿Os emocionó ese edificio? Y vosotros contestáis, sí, me sentí muy bien, me sentí emocionada. O bien, no, me sentí tremendamente estresada. Entonces, el estrés y esas emociones, me gusta, no me gusta, están en el fondo del cerebro, en el centro, muy, muy, muy protegido, lo veis aquí en el dibujo, y se llama sistema límbico. Entonces, rápidamente sabéis, eso yo creo que sí, algunos de vosotros lo sabéis, que tenemos 4 lóbulos, el frontal al frente, frontal nuestra frente, parietal aquí arriba, es el lazo que nos ponemos aquí en la cabeza, el lazo es el parietal, aquí abajo las orejas, el temporal, y fijaos qué interesante ese sistema nervioso, porque el temporal es el auditivo, es el de la palabra, y fijaos que está al lado de las orejas. Y esto en cambio es rarísimo. ¿Dónde está el lóbulo que se relaciona con la visión? En la parte de atrás de la cabeza, y se llama occipital. Es decir, fijaos, nosotros vemos con los ojos, ¿vale? Aquí el niñito este o el señorito este tiene sus ojos aquí y sin embargo ve con esta parte de atrás donde está el lóbulo occipital. Cuando digo ve con el lóbulo occipital es porque todo lo que entra por los ojos se va a la parte de atrás. Pero atención, esto es muy importante para el que quiere estudiar neurociencia. Después se mueve por todo el cerebro. La visión no se queda en el lóbulo occipital, así se cruza de brazos la visión y se queda ahí. No, se mueve por todos los lóbulos. O sea, todo el cerebro funciona para que la gente vea, pero no vea, entienda y perciba. Porque claro, nosotros vemos con el lóbulo occipital, pero luego con otras partes del cerebro que son complicadísimas, percibimos objetos, porque lo que me entra atrás es algo, es una imagen fotográfica, pero yo para procesar la imagen fotográfica necesito pasar esa imagen por el interior del cerebro. Es como cuando sacamos una foto. Bueno, ahora ya no porque todo es digital, pero antes, ¿qué hacíamos? Comprábamos un carrete, sacábamos una foto, la llevábamos a un señor que metía el carrete en una sustancia X, que no sé cuál es, porque nunca hice este trabajo. ¿Para qué? Para que apareciera la fotografía con color, primero en blanco y negro y después en color, ¿vale? Entonces luego las colgaba para que se secaran y nosotros íbamos y recogíamos en papel las fotografías. Bueno, eso mismo hace el cerebro. El cerebro le entran por los ojos, llega a la zona occipital y ahí es donde es como si se metiera en un líquido para que fuera apareciendo la foto. Pero para poder secarla, la foto tiene que pasar por el resto de zonas del cerebro que os voy a contar ahora. El cerebro tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se llama corteza y es la parte del cuerpo de las neuronas. ¿Y por qué tenemos sustancia blanca? Esta zona blanquita, esta zona que hay aquí blanquita. Pues porque la sustancia blanca son las neuronas, pero cubiertas de una sustancia grasienta que se llama mielina y es color blanco. Y una cosa importantísima, el cuerpo calloso que une hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa si no hay cuerpo calloso porque hubo una lesión? Si se ha lesionado el cuerpo calloso, pues no, lo que sucede es que la parte derecha o izquierda del cerebro no es capaz de intercambiar sinapsis de un lado a otro. Es decir, el problema en el cuerpo calloso es el problema de cerebros separados.
Derecho funciona independiente de izquierdo. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso permite la interacción de la parte derecha con la parte izquierda del cerebro. Y aquí está el sistema límbico y aquí el cerebelo que da equilibrio. Bueno, esto lo voy a pasar, es un poco complicado. ¿Cómo vais de agotamiento? Son las 3. Era a las 3:30. Vale. Entonces, esto lo voy a citar nada más, que todo esto que visteis antes, esto es todo lo que normalmente sabemos que hay en el cerebro. Un lóbulo, no sé qué, la sustancia gris, que es la sustancia de la corteza cerebral, la sustancia blanca, pero hay unas zonas que están sueltas por el cerebro, y esto sí que es muy importante de cara a la accesibilidad cognitiva con enfoque de neurociencia, que se llaman áreas de asociación. ¿Por qué? Porque las áreas de asociación que están por todo el cerebro, ¿vale? Su función es integrar multisensorialmente o sensoriomotoramente todo lo que entra al cerebro. Es decir, son zonas que se llaman de asociación porque juntan lo sensorial con la percepción con lo motriz. Es decir, son áreas, no me preguntéis por qué, porque es algo muy complejo y yo todavía no sé cómo funciona realmente todo este proceso, pero siempre es por sinapsis neuronal, eso sí que es importante, ¿no? Entonces, son áreas de asociación que reciben montones de información y tienen las pobres áreas de asociación que ser capaces de reaccionar para que yo pueda estar hablando. O sea, yo en este momento puedo estar hablando porque recibo de vosotros unos estímulos. Aparte, puedo estar hablando porque tengo la diapositiva delante. Aparte, puedo estar hablando porque tengo capacidad para hablar. Y entonces, toda esta dificultad del habla se va a una área de asociación, que es del lenguaje. ¿Vale? Y entonces, fijaos que el esfuerzo que tiene que hacer esta área de asociación, el esfuerzo que está haciendo mi cerebro para que yo pueda integrar todo. Porque claro, yo cuando os veo a vosotros tengo, mis sentidos también reaccionan, mis sentidos visuales, por ejemplo, nos puedo tocar, pero os estoy viendo y si Paulina me dice no entiendo, eso para mí es emocional. También, fijaos, aquí hay un área que se llama psicosensitiva, que es importantísima también. Hay otra que se llama área motriz, y entonces todo eso es la capacidad de las áreas de asociación de juntarlo. Yo tengo que juntar un montón de emociones positivas y negativas, más mi presentación, para que me entendáis. Es decir, que yo estoy en este momento un poco estresada, ¿vale? Y vosotros seguramente también, para tratar de entenderme. Entonces, todo ese trabajo enorme se llama trabajo de las áreas de asociación, que son muchísimas, ¿vale? Y no las voy a contar porque son muy difíciles y entonces no creo que tenga sentido. Yo lo tengo para trabajar con otros grupos que están especializados en neurociencia. Pero esto sí que es importante, que además de las áreas de asociación, hay unas redes de orientación. Para orientar a las personas en el espacio, ¿vale? La red principal en la orientación espacial se llama parieto frontal. ¿Qué quiere decir parieto frontal? Frontal es que para orientarse en el espacio, las áreas que se activan son el lóbulo parietal, ¿vale? Y el lóbulo frontal. Porque esto sí que deberías escribirlo y saberlo. El lóbulo parietal es el encargado del espacio, ¿vale? Y el lóbulo frontal
En cambio, controla tus decisiones, controla los movimientos y controla las acciones. Y manda impulsos a tus piernas para que camines, ¿vale? Pero fijaos, hay otro todavía. ¡Qué lío, madre mía! Por eso es tan difícil orientarse en el espacio. Por eso el diseño del parque y por eso el diseño de los pasos de peatones tienen que estar perfectamente calibrados en accesibilidad física y sobre todo en accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial, ¿vale? ¿Por qué? Porque también interviene el lóbulo temporal, que es donde está la memoria, ¿vale? E interviene en la orientación las emociones relacionadas con la toma de decisiones que pueden ser reflexivas o impulsivas. Cuando un niño va a cruzar la calle, su decisión no es reflexiva, es impulsiva. Por lo tanto, el paso de peatones tiene que estar muy controlado para que el padre pueda impedir que la decisión impulsiva de un niño lo lance a un accidente. Como por ejemplo pasa también con niños con autismo, que son las emociones de los niños con autismo son siempre impulsivas y por lo tanto se lanzan a cruzar una calle donde no deben. Es decir, la orientación es un trabajo de todo el cerebro. Por lo tanto, tenemos que hacer que la accesibilidad cognitiva facilite todas las decisiones de ese cerebro que para orientarse activa su lóbulo parietal, su lóbulo frontal, su lóbulo temporal y además el sistema límbico donde están las emociones. ¿Os dais cuenta de lo que es la orientación? Y entonces nos dicen, es que tú te orientas mal. Claro que me oriento mal, pero es que tú sabes cómo trabaja mi cerebro para que yo me oriente. O sea que tú tienes que diseñar de tal manera de que yo no tenga que trabajar tanto con mi cerebro. Me tienes que dar, sobre todo si soy mayor, sobre todo si tengo deterioro cognitivo, sobre todo si tengo discapacidad intelectual o tengo autismo, tienes que diseñar con accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial para que el parque, la calle o el edificio no hagan que de mi cerebro salga humo, que se incendie mi cerebro. Facilitemos las cosas. Entonces, bueno, esto también lo paso, y ahora, esto es muy importante. Todo eso lo pasé porque es un poco complicado y me parece que es mejor que yo me centre en la accesibilidad cognitiva con enfoque de neurociencia para que realmente comprendáis por qué hay que diseñar con accesibilidad cognitiva. Pero todo lo anterior que he dicho lo voy a tener que repetir después, vinculado a la accesibilidad cognitiva. ¿Qué es una función ejecutiva? Una función ejecutiva es que Etienne le diga a los alumnos de esta asignatura, tenéis que estar el día sábado a las 2 de la tarde y que los alumnos entonces, como toman una decisión ejecutiva, están, ¿vale? Hay otros alumnos que no toman decisiones ejecutivas y dicen, yo no voy, ¿vale? Bueno, también es ejecutiva, pero sería disejecutiva. Entonces, ¿cómo se genera una acción motriz? ¿Para qué? Para que yo pueda caminar en el espacio. ¿Cómo se genera? Primero tengo que planificar, es decir, seleccionar lo que quiero, evidentemente, decidir. O sea, ¿os estáis dando cuenta la complicación del cerebro? Y sin embargo el cerebro responde y vosotros no os dais cuenta de que el cerebro responde. Bueno, porque es una máquina que funciona a miles y miles de milisegundos, de rápido que funciona. Aunque en algunos cerebros funciona más lento y en otros funciona más rápido. Entonces, planifico, decido, escojo, pero tengo que tener flexibilidad y fluidez.
y además luego acciono. Y entonces, las funciones ejecutivas, ¿quiénes participan? Las memorias, porque sin memorias no se forman conceptos. Si yo no recuerdo que algo que tiene una tabla y 4 patas es una mesa, no sé cómo voy a comer sobre una mesa. Si mi memoria no me dice que una silla tiene 4 patas, una zona donde apoyarme y una zona donde sentarme, y eso es una silla, no voy a saber reconocer el concepto silla, ¿vale? Entonces, sin memoria, recuerdo que tiene 4 patas, recuerdo que tiene un asiento, eso es recordar, es la memoria, ¿vale? Entonces, para las funciones ejecutivas, participan las memorias, y sin memoria no se forman conceptos. Por supuesto que participan lo que yo llamo sistemas atencionales. Es para cruzar la calle, fijaos, para tomar la decisión de cruzar una calle, tengo que planificar, decidir, escoger y además recordar que el verde es paso libre para el peatón, porque si yo cruzo con el rojo me atropella un coche. Y el sistema atencional, la atención que yo ponga en ver cuándo está el rojo y cuándo está el verde, me va a permitir que no me atropelle un coche. Entonces, participan memorias, sistemas atencionales, porque sin atención tampoco hay memoria, ¿vale? Bueno, ahí llegamos a un punto complicado, sí, aunque yo creo que todo lo anterior también os ha resultado un poco complicado. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Me puedes decir, no sé, Carla, que te estoy viendo ahí, Carla, ¿cómo se procesa? Sí, ¿cómo crees tú que se genera el procesamiento visual? Vas a cruzar una calle, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vas a tomar la decisión de cruzar? Bueno, yo creo que ahí primero, dentro de la memoria, uno recuerda cómo se tiene que hacer, ¿ya? Observar lo que decían como los adultos, observar de un lado para otro, si vienen vehículos, ¿cierto? Mirar el piso, si está adecuado para, y si hay semáforo, fijarse en la simbología que existe. A veces el semáforo ayuda con algún sonido, ¿cierto? Como que uno busca también seguridad, como que eso es lo que pide en el fondo el cuerpo, creo yo, así como estar seguro para enfrentarse a ese riesgo. Perfecto. Y uno observa y luego todas esas cosas que decía que se conectan en el cerebro para tomar esa decisión de hacerlo. Genial, Carla, genial. 10 puntos en primera clase de neurociencia. ¿Vale? 10 puntos. A ver, el procesamiento visual requiere, vamos a ver, pero lo voy a relacionar con el deambular, con el caminar, con que voy por la calle de una ciudad o voy por un parque. Entonces, el deambular tiene sus bases en la interacción entre todo lo que te entra, lo que acabas de decir, Carla, la visión, la audición, el tacto de las piedras del suelo, muy bien, muy bien. La visión, la audición, visión porque ves, pero si no, la persona que no ve, audición. Los sordos ciegos, pues tendrán que hacerlo con un bastón al tacto. Es decir, el deambular tiene sus bases en los sentidos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el procesamiento visual me entra todo por mis ojos, y bueno, no lo voy a decir, aunque esto lo vais a olvidar 3 minutos después. Todo lo que me entra por el ojo derecho, ¿dónde se procesa? ¿En qué lado? Todo lo que, ¿cómo? Carla, dime. Todo lo que me entra por el lado derecho, ¿dónde se procesa? En el otro lado del cerebro, en el Sí, izquierdo. señora, perfecto, bravo, bravo, muy bien. Todo lo que te entra se procesa del otro lado. Te entra al ojo derecho, hemisferio izquierdo. Lo que entra por el ojo izquierdo, hemisferio derecho, ¿vale? Es rarísimo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega atrás, fijaos, el ojito, el globito, todo esto son nervios
Los nervios son neuronas, nervios, neuronas. Pensar siempre, el nervio, ¿qué es el nervio? El nervio es una neurona, la pata larga de la neurona, que se llama axón. Entonces, la pata larga se va relacionando, y entra y se va al fondo, ¿vale? Se fue al fondo a las zonas de procesado. Es como una máquina de lavar. La máquina de lavar tiene zonas de procesado. Procesado lento, procesado rápido, procesado de secado, procesado de poner el jabón. Bueno, la visión hace exactamente lo mismo, pero lo hace en algo tan importante como la visión. Entonces, cuando llega atrás a la zona occipital, ¿vale? Va pasando de un lado a otro, pero no se queda en la zona occipital. En la zona occipital se producen lo que se llama las neuronas primarias, son zonas elementales. Y entonces, ¿qué hace la imagen? Va por todo el cerebro y se va por la izquierda, que se llama ventral, o por la derecha, que se llama dorsal. Y se va metiendo, ¿en dónde se va metiendo? En el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, y van sucediendo cosas. Cuando pensamos, yo veo con mis ojos. No, tú no ves con tus ojos. Ves, para empezar, te entra por tu ojo. Llega a la zona occipital, donde las neuronas primarias van trabajando con esa imagen. Y luego las neuronas primarias se desprenden de la imagen y las lanzan a la zona temporal, que es la ventral, o a la zona dorsal, que es la parietal. ¿Por qué? Porque la ventral se llama la zona de los conceptos y la zona dorsal la zona del espacio, del movimiento, ¿vale? Entonces, se van complicando las cosas hasta que se crean mapas de coordenadas para relacionar nuestro cuerpo con el mundo exterior. Realmente ahí es donde podemos decir, estoy viendo el parque y estoy percibiendo el parque. Porque si todo te queda atrás, solo has visto el parque. Pero si la imagen va convirtiéndose en mapas de coordenadas dentro del cerebro, se convierte en conceptos gracias a la memoria, es ya una percepción del parque, ¿vale? Pues eso ya se llama procesamiento complejo ventral dorsal, que ahora vamos a ver qué importancia tiene en la accesibilidad cognitiva. Y de esa forma, ahora sí puedo relacionar mi cuerpo con el mundo exterior, porque si todo se me queda aquí, porque tengo problemas en el cerebro, porque sufrí un ictus ventral o un ictus dorsal, pues solamente veré cuestiones elementales. ¿Por qué digo esto? Porque mirar, la vía ventral, ahora lo paso otra vez al grafiquito siguiente, por eso lo he puesto en amarillo para que se vea, la vía ventral, ¿vale? La vía ventral se llama la vía del qué. La vía dorsal es la vía del dónde. ¿Por qué se llama del qué? Porque es el lóbulo temporal y la vía del qué, del lóbulo temporal, es la vía de los conceptos. En cambio, la vía dorsal es la parietal, que es la vía de la orientación espacial, de los movimientos. O sea, el lóbulo parietal, que está aquí, en los lacitos del cerebro, en los lacitos aquí, el lóbulo parietal es el lóbulo de los movimientos, de la imaginación espacial. Cuando yo llego a una ciudad, es el lóbulo parietal el que se vuelve loco, ¿vale? En cambio, el temporal, que es la vía del qué, me dice, ese es un cruce de peatones, ten cuidado. ¿Por qué? Porque es la vía ventral, es la vía del qué, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ambas vías se juntan adentro, en el interior, en el hipocampo, yo veo todo ya en conjunto.
Por eso cuando el otro día una amiga mía está escribiendo un libro, tiene un hijo con autismo, hizo un viaje por Europa y está escribiendo un libro sobre su viaje con Europa. Entonces me lo mandó para que yo lo leyera. Y entonces en el libro ella decía, el lóbulo occipital se ocupa de la visión. Y se quedó tan pancha, tan contenta. No, el lóbulo occipital es realmente, es como el motorcito del procesamiento visual. El motorcito, pero luego tú para conducir un coche tienes que mover ponerlo en primera, en segunda, en tercera, en cuarta o en sexta. O bien si lo tienes en automático, bueno, pues mueve no sé qué, ¿vale? Pero imaginemos un coche que pone 6 marchas, es lo del ojo. Lo pongo en marcha, ¿en dónde? En el lóbulo occipital. Pero para caminar tengo que hacer que se vaya por todo el cerebro y se reúna todo en el sistema límbico, donde está el hipocampo, porque el hipocampo es el órgano de la memoria. No os olvidéis jamás que el hipocampo y la memoria son como un matrimonio. Sin hipocampo no. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito el niño de Etienne! ¡Qué mono! Bueno, luego nos lo tiene que mostrar. Bueno, entonces, perdonar esta reacción mía, pero me gustan los niños. Bueno, no importa, es bueno desestresarse un poco, porque si no, mi sistema límbico se estresa mucho pensando si estáis conscientes de todo este marimagnum de conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dijimos que la llegada de Berta, dime, perdón que te interrumpa, ¿cómo andas de tiempo? creo que con esto o unos momentitos más hago otras preguntas o interrumpimos, ¿vale? Ya, Déjame perfecto. terminar esto Muchas gracias. porque Ok. está muy relacionado, ¿vale? A salvo Vale. que estén agotados y ya no aguanten más. Pero bueno, ¿podéis aguantar un poquito más? ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, entonces, dijimos que el lóbulo occipital, que es la parte primaria del procesamiento visual, manda luego información, que todo esto son las neuronas. Va parte ventral, parte dorsal y se juntan en el sistema límbico donde está el hipocampo, ¿vale? Y ahí realmente se produce la visión con la imagen concreta, con la memoria de que eso es un paso de peatones o un árbol de naranjas. Entonces, si es un paso de peatones, es diferente a un árbol de naranjas. Pero eso me lo permite el que se hayan reunido en el sistema límbico. Entonces, eso se forman mapas de coordenadas, ¿eh? Y entonces, de esta forma, es posible la asociación de objetos con eventos y acciones motoras, con emocionales. Ahí es donde veis que el cerebro es un aparato maravilloso que nunca va a poder reproducido en inteligencia artificial, ¿vale? Porque todo esto sale de un espermatozoide y un óvulo y de una célula madre neural. ¿Os dais cuenta qué maravilloso es el sistema nervioso humano? Entonces, ¿qué pasa? Y esto es importantísimo, súper importante. ¿Qué pasa si la imagen o el hecho se queda en las zonas primarias de la visión y no van por vía ventral, por vía dorsal, a reunirse en el sistema límbico? Todas esas imágenes, si se quedaron en las neuronas primarias del lóbulo occipital, se ven como iguales. Por ejemplo, imaginaos, bueno, y ahora os voy a decir cómo esto se descubrió. Imaginaos que hay naranjas, mandarinas, pomelos, ¿vale? Que son prácticamente iguales. Y el kiwi no, caqui, que es muy parecido. Yo confundo el caqui con la mandarina. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo veo un árbol de naranjas, uno de mandarinas, uno de caquis
y uno de limones. Si realmente, si yo tengo un problema cerebral y toda esa información de los 4 o 5 árboles se queda en las neuronas primarias del lóbulo occipital, voy a ver que el pomelo, la naranja, la mandarina son iguales, lo veo igual, ¿entendéis? Y hay muchas personas que tienen déficit de integración dorsal ventral y que a las cosas, a los objetos, a las situaciones que son parecidas, las ven iguales. Entonces, cuando yo esté haciendo un diseño, tengo que pensar en las personas que tienen integración en el hipocampo y que pueden distinguir la diferencia entre una naranja, una mandarina, un no sé qué y un no sé cuánto. Pero los que no pueden van a ver todo igual. Por lo tanto, si yo hago una señal parecida para el cruce de peatones o el no cruce de peatones, hago unas señales tan parecidas que a esa persona le van a parecer iguales, lo que voy a hacer es que esa persona tenga un accidente. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que no puedo hacer, por ejemplo, elementos visuales muy parecidos y sobre todo muy cercanos entre sí, porque les van a parecer exactamente iguales. Y como les van a parecer iguales, no van a poder distinguir. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto lo paso. Os quiero decir que la atención, cuando decimos niño, atención, ese niño no hay que decirle jamás niño, atención. Porque la atención no es una atención, es un proceso también dentro del cerebro. ¿Vale? Entonces hay que dar tiempo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el paso de peatones y resulta que lo hago tan rápido, el tic, 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 para que la persona cruce, como realmente no le doy tiempo a reaccionar, o va a sufrir un accidente, o bien no va a tener tiempo de cruzar y siempre se va a quedar de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque la atención no es es un proceso que sucede dentro del cerebro. La atención pasa, esto es importante, por 3 estadios. Arousal, que es lo más básico, la atención posterior y la anterior, que es ir viendo las cosas y enganchándose con las siguientes. Es como cuando vas por una ciudad antigua que no conoces, no puedes caminar rápido porque no la conoces. Cuando tú vas a tomar un autobús para ir a trabajar, puedes correr. ¿Por qué? Porque no tienes que prestar atención. Lo único que tienes que prestar atención es que no se te vaya el autobús o el metro. Pero cuando tú vas por una ciudad antigua, tienes que dejar que tu cerebro preste atención a estos cambios que suceden dentro del cerebro, porque si no, no vas a enterarte de nada de la ciudad antigua. Entonces, cuando vas por una ciudad antigua, te recreas con cada calle. ¿Para qué? Para que tu cerebro pueda organizar desde el punto de vista de la atención todo lo que está viendo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita 3 momentos, desde el momento que entra la información hasta que la toma en cuenta para ejecutar una acción. Porque si no, se distrae, se llama distractabilidad. Y eso es lo que pasa en los pasos de peatones con mucha información, porque no le dan tiempo al cerebro para detenerse y analizar los 3 pasos necesarios. Esto es muy importante. Las memorias son muy importantes porque sin memoria no hay concepto, sin memoria no hay percepción, sin memoria no podemos funcionar. Lamentablemente el Alzheimer atenta contra el hipocampo y le quita esa memoria de corto plazo que le permite a la persona desarrollar actividades de forma autónoma. Y fijaos qué importante es saber cómo funciona la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo
solo tiene aproximadamente en nuestro cerebro 30 segundos de presencia. Es decir, cuando, por ejemplo, yo voy a un restaurante y huelo una comida, eso se llama registro sensorial, eso no dura nada, te dura un segundo en tu nariz, bueno, en tu cerebro. En cambio, cuando yo voy en autobús y veo una señal y digo, ay, me olvidé, tenía que bajar aquí, pues esto te dura, esto se llama el repaso, eso te dura 30 segundos, es decir, el registro sensorial dura un segundo, el registro a corto plazo 30 segundos y a largo plazo te puede durar toda la vida. Estos tres momentos, sensorial, almacena a corto plazo y almacena a largo plazo, es fundamental en la accesibilidad cognitiva, sobre todo para recordar los umbrales de los que hablamos el otro día, para colocar esos umbrales. Es decir, cuando una persona sale y va caminando a los 20 o 30 o 40 segundos como máximo, se olvidó. Hay que ponerle un recuerdo. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo tiene muy poco tiempo de duración. Y entonces, ¿qué pasa? Que la memoria de trabajo está relacionado dentro del cerebro con una serie de componentes de los que voy a hablar más tarde. Preguntas o interrumpimos para que Etienne pueda, no sé, atender sus cosas y vosotros también. ¿Preguntas? Hola, profesora, tengo una duda. ¿Una sola? Sintética. Vale, bien. Usted habló recién del umbral. Sí. ¿Ya? Yo recuerdo que la clase pasada los umbrales usted los graficaba dentro de edificaciones, en los muros para orientar la entrada, la salida, pero ¿qué opina usted respecto de esta temática parque? Porque quizás un umbral, si yo lo marco en el piso, como usted también enseñó, puede prestar a confusión o a más enredo en las personas. A ver, el umbral, vamos a ver, no es lo mismo el interior que el parque, ¿vale? Entonces, parece que tenéis mucha ansiedad con el tema del espacio exterior, me imagino que es donde vais a tener que hacer los proyectos, ¿vale? Entonces, los umbrales siempre se pueden marcar o identificar de 1000 maneras, ¿vale? De 1000 maneras, porque tú vas caminando, para empezar, en un parque tienes que ver realmente si tienes que poner un umbral o una señal cada 25 o 30 metros, a lo mejor sí, porque en la zona de infantil o en la zona de mayores que tienen algún deterioro cognitivo, a lo mejor sí que hay que poner cada tanto. Entonces, puedes poner pues una señal en lo que se llama un tótem, con un árbol que diga, te quedan tantos metros para llegar a tal sitio, o vienes de tal sitio y todavía te falta 200 metros para llegar al siguiente. No tienes por qué poner en suelo absolutamente nada. O sí, si tú, por ejemplo, estás trabajando con diferente tipo de pavimento, a lo mejor a los costados del paseo, entonces estás usando un color y cuando llegas al sitio donde tienes que poner el umbral, pones un color de contraste, ¿vale? Entonces, este color contrastado significa que todavía te quedan 100 metros, ¿vale? Ahora, si pones un color contrastado, lo tienes que indicar en un planito, ¿vale? O sea, si tú vas, por ejemplo, si vas con plano, lo puedes poner, tienes en tu plano que dice, las señales verde en laterales de caminos indican lo que te falta para llegar, y lo pones en un plano. Ahora, si no vas a llevar un plano, pues sencillamente pones un tótem con una señal y pones,
te faltan 100 metros para llegar al área de juego, o te faltan 50 metros para llegar al área de gimnasia de los mayores. Y también usas diferentes tipos de elementos según sea una información para los padres y la zona infantil, que según sea para los mayores que van a hacer gimnasia. Usarás diferentes tipos de elementos gráficos. Pero también puedes usar en los laterales, nunca en el camino, bandas de colores con interrupciones, pero eso si llevas un plano que dice, cuando te encuentras con una señal verde en el lateral del camino, sabrás que te quedan 50 metros. Cuando encuentres una señal color naranja, te quedan 25. Y cuando te encuentres tal cosa, es que has llegado. ¿Entiendes? Eso es afinar, porque esos son los escenarios espaciales que tenéis que inventar, que tenéis que crear y recrear. Esos son los escenarios. Los escenarios espaciales es vuestro proyecto. Pero no os preocupéis, es que todo esto, estáis en la primera clase de este tema y ahora vamos a seguir caminando después que empezamos, porque ahora voy a empezar a analizar el modelo para diseñar espectro cognitivo y para la integración sensorial con enfoque de neurociencia. Y esto sí es importante y se refiere a todo lo que hemos visto antes, la atención, las memorias, la vía dorsal, la vía ventral, ¿vale? De todas formas, todas las dudas serán contestadas, ¿vale? Todas, no os preocupéis, cuando hagáis el proyecto, supongo, Etienne, que podremos interactuar para que pregunten dudas también, ¿verdad? Bueno, si queréis ir a tomar un café, y yo voy a tomar un café también. Perfecto, damos 15 minutos, volvemos a las 10:45, ¿les parece? Perfecto, 15 minutitos, ¿vale? Venga, gracias.